Hola a todos, soy el Arcanista, tu guía en este fascinante viaje a través de los misterios y secretos del mundo paranormal. Hoy exploraremos las ruinas. Después de la dolorosa ruptura con su pareja, quien la había dejado por su mejor amiga, Jamie, buscaba consuelo en la naturaleza. Vivía en un pequeño pueblo cerca de una reserva natural, conocida por sus senderos serpenteantes y su belleza serena. Decidió que las caminatas matutinas de los sábados en el bosque podrían ayudarle a encontrar algo de paz mental. Las primeras caminatas fueron tranquilas y reparadoras. Sin embargo, una serie de campanillas con listones rojos que eran ondeados por el viento, dispersas por el bosque, comenzaron a captar su atención. Nunca se desvió del sendero, ya que tenía miedo de perderse, y le habían advertido estrictamente que no lo hiciera. Con el tiempo, la curiosidad de Jamie creció. Un sábado, decidió preguntar a uno de los guardabosques sobre las campanillas. Él le contó una historia inquietante sobre dichas campanillas. Hace ya unos años, una familia de 5 integrantes solía venir un domingo al mes a hacer picnic. Durante 2 largos años venían sin falta, el último domingo de cada mes. Sin embargo, un domingo algo cambió. Recibimos la llamada de que 3 infantes habían desaparecido. Cuando llegamos al lugar, vimos a los padres tirados en el piso. Sus dedos habían sido cercenados, tanto de sus manos como de sus pies, y sus dientes no tenían. Se los habían arrancado y tenían pequeñas mordidas por todos lados. Día tras día, estuvimos buscando a los niños, pero jamás los encontramos. Sus padres no sobrevivieron y durante la autopsia se dieron cuenta que faltaban algunos órganos. Tampoco hubo órdenes de seguir buscándolos. Patrullando por el sendero, escuché detrás de mí una campanilla. Justo la vi, a unos 5 metros, y debajo de ella, una niña de no más de 13 años, en cuclillas, junto a un pequeño zapato. Cuando me acerqué, vi que el zapato tenía un pie de un niño. Cuando me acerqué a la niña se levantó enseguida. Habían pasado 3 meses desde el incidente y la niña se veía completamente normal. Ella dijo con sus palabras lo siguiente: Ellas me obligaron. Ellas me prometieron que iríamos a un lugar mágico, pero no fue así. Se cambiaron a mis hermanos porque les gustan los niños y que su carne es suave y tierna. Pero como yo ya soy mayor, no les gusta mi sabor. Me quedé petrificado cuando le pregunté a quién se refería. Ella señaló la campanilla. Hadas, fueron las hadas. Yo seguí las campanillas y encontré unas ruinas. Fue lo que dijo. Después traté de llevarla a un punto, pero corrió entre los árboles y se desvaneció. Estuve días buscándola y jamás la volví a ver. Jamie se rió. No supo cómo reaccionar, pensando que solo era un cuento, pero el guardabosques la miró con seriedad y le advirtió que las hadas no eran buenas. Eran seres siniestros, con oscuras intenciones, y lo mejor que podía hacer era mantenerse alejada de ellas. A pesar de la advertencia, la obsesión de Jamie con las campanillas creció. Un día, decidió acercarse a una de ellas. Justo cuando estaba a punto de tocarla, el guardabosques apareció de repente y la detuvo. La sacó de la reserva y le impuso un castigo de 1 mes sin poder asistir al sendero. Durante ese mes, Jamie se refugió en su casa, sumida en pensamientos sobre las hadas y las campanillas. La historia del guardabosques la perseguía
y su obsesión se volvía cada vez más intensa. Finalmente, el mes de castigo terminó y Jamie regresó al sendero. Al notar que el guardabosques que la había castigado no estaba, se sintió aliviada. Esa mañana, sin embargo, no encontró las campanillas. Caminó durante horas frustrada y estaba a punto de irse. A unos 10 metros, vio una pequeña campanilla con un listón ondeando suavemente. Sin pensarlo 2 veces, decidió seguirla. El camino la condujo a las ruinas, donde encontró una hermosa campanilla de cristal. Fascinada, Jamie la miró fijamente, cayendo en un estado de trance. Se quedó allí hasta el anochecer, inmóvil, atrapada por la belleza hipnótica de la campanilla. Cuando finalmente salió de su estado de trance, se dio cuenta de que no sabía cómo volver. El bosque se veía completamente diferente en la oscuridad y un escalofrío recorrió su espalda. De pronto, comenzó a escuchar murmullos a su alrededor, susurros etéreos que le incitaban a tocar la campanilla de cristal. Jamie se aproximó lentamente a la campanilla de cristal, atraída por una fuerza que no podía resistir. Mientras se acercaba, notó algo extraño a su alrededor, un montón de ojos amarillos, brillantes y malévolos. La observaban desde la oscuridad del bosque. Risas burlescas resonaban entre los árboles, helando su sangre. Con un temblor en la mano, tocó la campanilla. El sonido que emitió fue seco y metálico, resonando con un eco inquietante. De repente, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. Jamie observó a su alrededor y, para su sorpresa, el paisaje cambió drásticamente. Ahora era de día. El sol brillaba intensamente sobre el bosque, que antes estaba envuelto en penumbra. A lo lejos, vio un oso pasando entre los árboles. Sus pasos eran pesados y resonantes, y aunque en otro momento hubiese sido un espectáculo majestuoso, algo en la forma en la que se movía la llenó de inquietud. De pronto, una pequeña voz susurró en su oído. El oso, como respondiendo al susurro, volteó hacia ella, y Jamie quedó horrorizada al ver que su cara estaba caída a pedazos, revelando carne putrefacta y huesos. Asustada, Jamie tocó nuevamente la campanilla, esperando escapar de la visión grotesca. En un parpadeo, se encontró en un pequeño y oscuro departamento. La atmósfera era opresiva, y en una esquina oscura, el guardabosques estaba de pie, mirándola fijamente. Comenzó a hablar, su voz llena de dolor y desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que tocarla, Jamie? Jamie, ¿qué me has hecho? ¿Por qué, Jamie? Mientras hablaba, levantó su cara y Jamie vio con horror cómo su rostro se derretía, goteando y deformándose ante sus ojos. El miedo la paralizó, pero solo por un instante. Desesperada, tocó la campanilla una vez más. La siguiente cosa que supo, estaba en un lugar cubierto por una densa neblina. El aire era frío y húmedo, impregnado de un olor terroso y agrio. A su alrededor, los árboles se alzaban como sombras fantasmales, sus ramas retorcidas alcanzando el cielo como garras. No había ningún sonido, salvo el latido acelerado de su propio corazón y el susurro de la niebla deslizándose entre los troncos. La sensación de estar observada no la había abandonado, y cada sombra en la neblina parecía albergar ojos que la acechaban, llenando el ambiente de una inquietud casi palpable. Jamie se encontraba en la niebla, cada vez más aterrorizada. De repente, sintió algo viscoso entre sus pies, una masa de gusanos que se retorcían y se arrastraban por su piel.
Con un grito, trató de sacudírselos, pero fue en vano. Las manos del guardabosques, ahora reducidas a huesos, emergieron del suelo y la agarraron con fuerza, mientras su voz espectral resonaba a su alrededor. Jamie, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Una pequeña risa burlona se mezcló con los susurros. Desesperada, volvió a tocar la campanilla esperando escapar de esta pesadilla. Esta vez, apareció frente a una fogata. El calor de las llamas eran palpables, pero algo estaba terriblemente mal. Un dolor intenso y punzante surgió de su pierna. Cuando miró hacia abajo, vio con horror que su pierna no estaba, como si hubiese sido arrancada de cuajo. El dolor era insoportable, penetrante y palpitante, robándole el aliento. Aturdida y desorientada, soltó la campanilla y cayó al suelo. Una gruesa neblina comenzó a salir de entre los árboles, rodeando la fogata. Jamie yacía en el suelo, y el miedo y la incertidumbre apoderándose de ella, mientras un charco de sangre tibia se formaba a su alrededor. De repente, vio un montón de arañas descendiendo de los árboles, acercándose rápidamente. Con un esfuerzo titánico, se levantó como pudo y alcanzó la campanilla, desesperada por poner fin a su agonía. La tocó una vez más, y en un abrir y cerrar de ojos, regresó al lugar donde todo había comenzado. Aún sin pierna, se encontraba de vuelta en el claro del bosque, pero algo había cambiado. Desde el suelo, unos ojos rojos se levantaron lentamente, ascendiendo hasta al menos 2 metros sobre ella. Un ser monstruoso, con enormes astas que se iluminaban bajo la luz de la luna llena, la miraba fijamente. Una siniestra sonrisa llena de afilados colmillos se formó en su rostro. Detrás de ella, escuchó la voz del guardabosques. Te dije que no tocaras la campanilla. En ese instante, el ser lanzó un zarpazo, arrancándole un ojo y desgarrando su mandíbula. Su lengua ensangrentada colgaba inútilmente, mientras la vida se desvanecía de su cuerpo. Jamie murió allí, con el sonido de las campanillas resonando en sus oídos, un macabro recordatorio de su trágica desobediencia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las ruinas. Espero que hayas disfrutado y encontrado algo que te haga cuestionar lo desconocido. Si tienes una historia paranormal o un misterio que quieras compartir, envíalo a nuestro correo relatoselarcanista@gmail.com. Estoy deseando leer tus relatos y quién sabe, quizás tu historia sea la próxima en aparecer en el canal. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tus comentarios. ¿Qué tema te gustaría que exploremos en los próximos videos? Tu opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima. Se despide su guía el arcanista.